En estudios de BTV Noticias está el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Pablo, un gusto. Muchas gracias, Miguel, un placer. Doble gusto porque además recuperando la salud también. Sí, gracias y gracias por toda la solidaridad y el interés permanente de todos ustedes. Así que ya de lleno en la actividad política. Ya en Así noviembre del año pasado vos habías presentado esto de la investigadora. Seguro, ha pasado un tiempo y la situación parece agravarse. Ahora desde Brasil, trascendió ayer, hay alguien que habría dicho en la justicia de Brasil que se pagaron algunos sobornos o coimas en Uruguay. Sé que has tenido contactos al más alto nivel del gobierno. ¿Qué sabe el gobierno y qué es lo que particularmente tú has encontrado? Bueno, efectivamente, en primer lugar, lo que quiero confirmar es que esa versión existe, porque efectivamente tiene estado en el sistema judicial brasileño. Se produjo un acuerdo de delación en el marco de la ley de arrepentidos, que tanto provecho y tanto resultado positivo le ha dado a la operación Lavallato en el Brasil, entre un empresario arrepentido del entorno del señor Fernando Pimentel, actual gobernador de Minas Gerais, y en ese entonces, cuando se adjudicó la planta regasificadora, ministro de Industria del gobierno de Dilma Rousseff, y este empresario arrepentido habría acusado, o mejor dicho, acusó al señor Pimentel de haber intercedido ante el gobierno uruguayo, ante el gobierno del presidente Mujica y ante las autoridades de su gobierno, o sea, de nuestro gobierno, para que el gobierno uruguayo concediera y adjudicara la obra a quien efectivamente se la adjudicó, al consorcio GNLS OAS. OAS es la empresa, como ustedes informaban recién, vinculada a todos los escándalos de corrupción en Brasil, o a buena parte de ellos, y en función de eso habría cobrado un soborno de 3 millones de reales, equivalente a $1 millón aproximadamente. Ese es uno de los ejes de la investigación que estamos llevando adelante y que compuso el objeto de la denuncia que nosotros formulamos, porque está mencionado nuestro gobierno y porque está mencionado en términos que si llegaran a confirmarse serían particularmente gravosos. ¿Con quién del gobierno has hablado? Nosotros nos entrevistamos, no solo yo, sino una delegación de la comisión multipartidaria, el propio presidente de la comisión investigadora, el diputado Chazaro, el diputado Eduardo Rubio, el diputado Daniel Radillo, y quien habla. No hubo representación del Partido Colorado porque Walter Berry integra la comisión, pero estaba trabajando ese día en la otra investigadora que está en marcha. Nos entrevistamos con el canciller Nin. Eso fue la semana pasada, el viernes. El viernes. Fue muy receptivo el ministro de Relaciones Exteriores. Fuimos a pedirle apoyo a los efectos de que por la vía de la Cancillería o a través de la Cancillería el gobierno uruguayo pueda pedirle a las autoridades brasileñas y a las autoridades judiciales brasileñas que puedan enviarnos información, enviarnos la confirmación de estos hechos, si es posible, por supuesto, enviarnos documentación. Nosotros ya obtuvimos antes de que se formalizara nuestra denuncia en el Parlamento para desencadenar el procedimiento de la conformación de la investigadora, un documento o una copia de un documento muy verosímil, que yo diría es auténtica además porque, por supuesto, confío en la fuente que me la hizo llegar, que es precisamente ese acuerdo de delación. Y ahí está, con lujo de detalles, lo que este empresario arrepentido relata. ¿Eso quiere decir que vos tenés nombres de uruguayos que eventualmente estén involucrados? No, porque en esa denuncia aparecen todos los nombres brasileños, es decir, los representantes de la empresa OAS que participaron en esa negociación, el nombre del señor Pimentel, por supuesto, el nombre del jefe de gabinete de Pimentel en Minas Gerais, que también intervino en esa presunta gestión, y después se hace referencia a que la gestión se hizo con el jefe de la Casa Civil del gobierno del presidente Mujica. Ese cargo no existe en el Uruguay, pero creo que haciendo... ¿Y a qué se refiere? ¿A alguna empresa intermediaria? Haciendo un esfuerzo de interpretación y con mucha objetividad, la Casa Civil en el gobierno del Brasil viene a ocupar o a ejercer o a hacer el equivalente de la función que en el Uruguay cumple la Secretaría de la Presidencia. No es que tomemos esto como algo definitivo. Sí, obviamente. Son indicios y hay que investigar. La Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores fue muy receptivo, va a hacer una gestión ante su par brasileña, va a hacer llegar una solicitud a los efectos de que la Cancillería brasileña pueda gestionar con las autoridades judiciales del Brasil esta solicitud de información. El senador Lacalle Pou ha dicho que por razones de buena administración habría que cerrar definitivamente esto. ¿Cuánta gente sigue trabajando allí? ¿Hay cargos jerárquicos con sueldos importantes todavía? Bueno, yo comparto ese planteo del senador Lacalle Pou. Ese es otro de los aspectos que investiga la comisión investigadora, es decir, cuánto nos ha salido los uruguayos gas Sayago durante todo este tiempo, particularmente durante los últimos 6 años, a pesar de que gas Sayago se constituyó algo antes, en el año 2007. ¿Y qué cifras se está manejando? Bueno, de acuerdo a los balances, estas son cifras del balance, llevamos gastados más de $25 millones solo en el sostenimiento de gas Sayago. Esto no es $25 millones en una inversión en determinada infraestructura, no, es lo que ha gastado Gas Sayago en funcionar, en existir, ¿verdad? Sin perjuicio de lo que se invirtió
en el dragado, que ya no sirve más porque se perdió, en la conexión del gasoducto con la terminal que nunca se hizo. Se dice que apareció una roca que no estaba en las prospecciones iniciales. Bueno, y entre otras cosas, Gas Sayago. Cuando hablo de una roca, les digo a la gente, estamos hablando de una roca que hace imposible la navegación. Estamos hablando de un banco rocoso. Exacto, y que tanto esto fue así que hubo que interrumpir las tareas de dragado. Se llevaba dragado el 20% de lo que estaba planificado para abrir el canal de acceso a la terminal. ¿Y eso por qué ocurrió? Entre otras cosas, porque Gas Sayago, que nos salió tan cara, y como dice el senador Lacalle Pou, en realidad creo que se quedó corto, tiene un costo de funcionamiento de 4 o 5 millones de dólares por año, de acuerdo a sus balances. Y la mitad es lo que dijo hoy el senador Lacalle Pou, 2 millones de dólares en sueldos, porque se pagan sueldos altos. El sueldo de la gerente general está por encima de los 400.000 pesos por mes. Gana más que el presidente. Gana más que el presidente, y hay sueldos muy altos en cargos técnicos y con relación a profesionales técnicos que, bueno, que yo no dudo que desde el punto de vista técnico valgan eso. ¿Y eso quién lo paga? ¿UTE y ANCAP? UTE y ANCAP. Esos son recursos públicos. Lo que pasa es que con el artilugio de que es una empresa de derecho privado, pero de propiedad pública, bueno, entonces escapa a los controles del Tribunal de Cuentas. Escapó, de hecho, a los controles del Parlamento. Tuvimos que llegar a la conformación de la comisión investigadora porque a través de los pedidos de informes y de los llamados a sala no teníamos acceso a la información. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Esperar los trámites que haga la Cancillería o qué otra cosa? No. Por supuesto que con relación a este particular aspecto de la eventual conexión brasileña, como la hemos llamado nosotros, por supuesto no vamos a sentarnos a esperar a ver si viene algo del Brasil por la vía oficial. Nosotros estamos, lo digo francamente, y para algo tenemos fueros parlamentarios, tendiendo redes, tendiendo líneas en el Brasil a distintos niveles para ver si por nuestra parte y paralelamente podemos obtener más información de la que ya hay y agregar nuevos elementos a esa versión para confirmarla, desmentirla o definir su alcance. Y la comisión sigue su curso, porque lo que no hemos hablado, aunque surge del muy buen informe que ustedes presentaron, es que aquí estamos investigando también un proceso de selección y de adjudicación de lo que se supone era una licitación entre comillas, porque esto era el derecho privado, muy irregular, donde nosotros hablamos de irregularidades e ilicitudes, porque la adjudicación recayó sobre la propuesta que objetivamente no era ni la más conveniente técnicamente, ni la más conveniente económicamente, porque era la tercera más cara. Y esto no es porque se me ocurra a mí caprichosamente, hay informes técnicos. Sí, hubo una respuesta de la de la hoy presidenta de ANCAP con respecto a eso, ¿no? De por qué se había adjudicado técnicamente. Bueno, y yo no termino de convencerme, Miguel, porque, por ejemplo, en las primeras actuaciones de la Comisión Investigadora nosotros tuvimos 2 largas sesiones con el doctor Ramón Méndez, que fue director de Energía, como a ti te consta, en aquellos años. Sí, que estaba en la Intendencia hasta hace poco. Exacto, y que de hecho lideró todo este proceso, porque desde la Dirección de Energía articuló entre UTE, ANCAP, Gas Sayago, un hombre muy capaz y que sabe mucho de energía. Ahora, no fue convincente cuando nosotros planteamos concretamente que hay informes de consultoras que se contrataron que planteaban salvedades muy severas con relación a esta adjudicación. La propia UTE, la propia gerencia de la UTE, planteó salvedades con relación al contrato que se firmó. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿y por qué ocurrió eso? Porque era el derecho privado, y aunque fuera el derecho privado, era lo más conveniente para el país, para una obra que, como ustedes también informaron, implicaba una inversión de 1.125 millones de dólares, pero un negocio de un valor de 2.500 millones de dólares, porque si multiplicamos el canon que se acordó, que fue de 14 millones de dólares por los 15 años de la concesión, ese era el valor del negocio. Diputado Dala, gracias por hoy. Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Nos reencontramos en cualquier momento.